Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Dábamos las buenas tardes el lunes pasado en la programación, en ese patrimonio que es nuestra tradición, como les decíamos, y volvemos a este objetivo, porque siempre nos gusta volver a Málaga, vivirla, sentirla y hacerles sentir todo aquello que tiene esta ciudad, que da esta ciudad, que proyecta esta ciudad desde todos aquellos puntos de vista y desde todas aquellas facetas que la ciudad engendra en sí misma y también desde el exterior y también desde la propia ciudad. Hemos hablado durante la temporada pasada de todos aquellos objetivos que tenían que ver con el urbanismo, con el I+D, con las nuevas tecnologías, con los nuevos planteamientos. Les hemos traído a este programa todas aquellas cuestiones que han tenido que ver con la ciudad desde muchos y diferentes puntos de vista. Y queremos empezar esta nueva temporada, además de con esa nueva cabecera y también que poco a poco irán renovándose estos aspectos visuales, como les decíamos, de la decoración del propio plató, pues queríamos empezar esta temporada con el germen, con el núcleo, desde donde Málaga se proyecta más cercanamente, más íntimamente, puesto que la actividad municipal, en este caso la del ayuntamiento y la de los grupos que componen el pleno del ayuntamiento, votado democráticamente, en estos momentos son aquellas personas, aquella entidad que dirige los caminos de Málaga desde la casona del parque. Y hemos querido, y vamos a querer, estar durante prácticamente todo este tiempo hablándoles de eso, de los grupos municipales y desde los planteamientos que tienen de esta ciudad, del futuro de Málaga, tanto desde un punto de vista urbanístico, cultural, social, ese I+D, esa tecnología, nuevas tecnologías. Y qué mejor comienzo y qué mejor inicio de esta programación que tener hoy con nosotros, al cual le damos reiteradamente, porque siempre lo hacemos, pero reiteradamente las felicitaciones y las gracias, la gratitud por tenerlo en el día de hoy con la agenda tan complicada que tiene cualquier otro alcalde, pero el de Málaga, que es la nuestra, pues tiene una agenda muy complicadísima y nos consta de ello. Así pues, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agenda buenas tardes. complicada, decía, ¿no? Siempre densa, pero encantado de estar con vosotros, de verdad. Francisco, alcalde, comentábamos que queríamos en esta andadura, en esta nueva andadura del programa, pues hablar de todo aquello que durante el año traemos a los expertos, hablamos con todos ellos, hablamos con las personas implicadas en la expansión de Málaga, desde todos los puntos de vista que hemos ido añadiendo. Y hay uno, el urbanístico, además hay que recordar agradablemente también que el alcalde, antes de serlo y de nombrarse como tal, pertenecía a ese área del urbanismo, con lo cual es un área que siempre le ha atraído y siempre ha tenido muy cercana, ¿no? Hemos hablado desde muchos puntos de vista a lo largo de la temporada en cuanto al urbanismo hay unos proyectos y una serie de proyectos presentes y otros futuros que se plantean en esta ciudad de Málaga. Por ejemplo, esa remodelación de la Alameda que tiene como final o como fecha pronosticada ese final del 2018, esos comienzos en distintas fases. Es el proyecto urbanístico de ciudad ahora mismo que más está en los rotativos, en los periódicos, en televisiones, y es uno de los proyectos también más amplios, 11 millones de euros en inversión. ¿En qué momento nos encontramos al respecto? Bien, pues para licitación ya, ¿no? de la parte que el ayuntamiento se encarga, que son la parte central y la parte lateral sur, ¿no? Se trata, en definitiva, de convertir en espacio peatonal tanto lo que podríamos llamar la calzada sur y el espacio que ya es peatonal, que separa esa calzada sur de la central, y luego el espacio peatonal que separa la central de la calzada norte, y la norte que va ligada al proyecto de actuación del metro, ¿no? La actuación del metro es autonómica, como es sabido, y ligado a eso, a esa terminación de las obras, se hará en su momento esa peatonalización de la parte norte, ¿no? Mientras tanto, nosotros vamos a ir preparando efectivamente la parte sur, y tenemos que actuar también en el centro, que va a quedar para espacio fundamentalmente del transporte público. Hoy se ha hecho una apuesta por el transporte público con el día 5 o 6, y se trata ahí de mantener, lógicamente, los carriles para la MT y algunos carriles, pero bastante más reducidos en número, el sentido hacia
el oeste, efectivamente, de tráfico privado, ¿no? Eso es un poco el resumen. Se trata de crear, se han visto ya los paneles y las imágenes, la infografía correspondiente, una zona que conecta la parte norte con el centro histórico y la parte sur con el Soho. En ambos espacios, centro histórico y la zona del Soho, desde la Alameda hasta Muelle de Heredia, pues hay calles peatonalizadas, por tanto hay una cierta, digamos, homogeneidad, y creamos así unos espacios de convivencia más agradables para todos. Hay que pasar fuera de la Alameda paradas de la MT, se reducen bastante la presencia en cuanto a paradas, pero es un eje fundamental en el transporte público de Málaga y queremos conservarlo, dando el tiempo mínimo, pero lógicamente esa apuesta por el transporte público que se viene haciendo por el Ayuntamiento a través de la empresa Malagueña de Transporte, queremos que se conserve, ¿no? Y se trata de dar pues, material, pavimento, etcétera, que mejore toda esa zona, ¿no? Y un mobiliario urbano de calidad. Hay también una resituación de la estatua que hay del Marqués de Lario, en base a que el eje del central de la Alameda tenga una continuidad perfecta con la Plaza de la Marina y con el parque, y quede situado en el eje de calle Larios, pero digamos no en el eje de la Alameda, vamos a plantearlo de esa manera, ¿no? Pero lógicamente muy en el ámbito cercano de la Alameda, ¿no? Además tiene la ventaja eso de que el estatua del Marqués de Lario, que sufre la consecuencia de la cercanía, la salida de lo que podéis llamar aires que vienen del aparcamiento de la Plaza de la Marina, y algo deteriora al material de la escultura, pues quede en ese sentido más protegida. Eso también han recomendado los técnicos en materia de patrimonio histórico y artístico de la ciudad, ¿no? Eso es un poco el resumen, ese eje tan importante que hubiera sido bueno, pero hoy imposible en el siglo XXI, convertirlo todo en peatonal, pues alguien podía a lo mejor nostálgicamente viendo imágenes de final del XIX y dibujos correspondiente inclusive al arranque del XIX, en que no había ninguna motorización en la ciudad y el paseo de la Alameda era como la única zona verde, entonces no existía el parque, la única zona verde que tenía la ciudad de cierta importancia, ¿no? Hoy felizmente tenemos bastantes más parques y más espacios, y conservando ese carácter que tiene, con los árboles centenarios, etcétera, se trata también de ser prácticos y de que tengamos pues, un espacio útil a la ciudad. Supone un reto para el tráfico, para la movilidad, no cabe duda todos estos cambios, pero estamos seguros que va a ser una obra importante que aspira a terminar a final del año próximo, si no a principios del 19, eso es un poco el calendario al cual nos movemos, ligado también al ritmo que vayan las obras del metro. Hablando del metro, precisamente esa circunstancia condicionará muchos aspectos de la ciudad. Precisamente esta obra de la Alameda, o recorridos o itinerarios procesionales, o cambios de recorrido, circunstancias de los comerciantes de la propia Alameda y en sí la propia obra del metro. A ese respecto, ¿en qué momento nos encontramos y cómo se empieza esta nueva andadura de este curso desde septiembre? No, a ir al ritmo en las obras nuestras lo antes posible, pero todo está previsto y pensado para que esas actividades que la ciudad tiene sean compatibles, ¿no? Ya se ha hecho la compatibilidad con las obras del metro, ahora se trata de hacerlas compatibles también con las obras en sí mismo de las calzadas, fundamentalmente del eje central, que en cuanto al uso que tiene en la época de Semana Santa, ¿no? Pero todo tiene arreglo y solución a base de las fases de las obras y haciendo pues las obras correspondientes a infraestructura previas y dejando a lo mejor sin la etapa final, pero pudiendo pasar. Hay que hacer lógicamente una adaptación de las obras al calendario de la ciudad, y digamos, el calendario de la ciudad no podemos cambiar, cuando está la Semana Santa está ahí, ¿no? Pero eso tiene solución, ya se han hecho en otros casos, no hay por qué preocuparse y lógicamente lo abordaremos, estoy seguro que con eficacia plena. Hablaba de las zonas verdes, de ese pulmón que significa el parque, la continuación con la Alameda, esa prolongación de la que hablamos los malagueños siempre, sí. Y hablando precisamente de zona verde o de un pulmón, hay una zona denominada por los malagueños los terrenos de la Rexol, por aquellos bidones y aquellas estructuras, que también ha sufrido... ha estado más que zona verde, está empantanada esa zona verde, ¿no?
con las adquisiciones por determinadas empresas hasta la actual, los careos y las negociaciones con las distintas entidades y sobre todo la diferencia de pareceres entre los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga, la estructura de esas torres, de grandes torres, hoteles y zona verde de expansión, como se tenía planteado. ¿En qué punto también nos encontramos a ese respecto? El planeamiento en esa zona está definido en el Plan General del año 11, con unas aprobaciones definitivas por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta de Andalucía también, y no hay que olvidar que ahí se han producido dos fenómenos positivos para la zona. Uno, que efectivamente los depósitos de Repsol desaparecieron, creó su problema al puerto, pero la ciudad quedó liberada de esa presencia, que creaba problemas ambientales, problemas en última instancia de seguridad en alguna medida, y luego, segundo aspecto muy importante, el ferrocarril, que era una barrera entre Curu Milladero y Carretera de Cádiz, dos zonas de la ciudad, pues insistimos en su momento para que se soterrara, fuera por debajo de tierra. Es una negociación compleja que tuvimos con el gobierno, en aquel momento la segunda etapa del gobierno del Partido Popular, de Aznar, y que se firmó ya después, digamos, en la etapa de Rodríguez Zapatero, pero ya estaba negociado de antes, ¿no? Hicimos una aportación presupuestaria al Ayuntamiento para que eso fuera factible, porque el Ministerio hacía el valor en superficie, y la diferencia es la que había que, aportando recursos Junta, aportando recursos al Ayuntamiento, hacerlo viable. Eso fue esencial, porque nos ha permitido plantear un bulevar, que ya está hecho, desde la zona justamente de Juan 23, donde se ha conseguido bajar también lo que era antes, digamos, el paso sobre el ferrocarril, que ya no tiene ningún sentido, gracias a que el ferrocarril quedó bajo tierra, digamos, enterrado, y conectado hacia la zona de San Andrés, Victoria Kent, con vocación, lógicamente, de algún día poder conectar con la Ronda, cuando la Ronda tenga un uso más urbano. Hoy no es factible legalmente, porque los enlaces en la Ronda Oeste tienen que ser a una cierta distancia uno de otro, ¿no? Pero nos permite justamente el terreno de Repsol, que estaba dividido por el ferrocarril, contemplarlo como una unidad, ¿no? Entonces, en esa unidad hay un espacio central en el planeamiento donde estaría la edificación, que es 1 metro cuadrado de techo por metro de suelo, concentrado para crear una edificación de calidad, de prestigio, que juegue un papel dinamizador de los dos distritos, ¿no? Imaginemos lo que supone no solamente hotel, que Málaga necesita hoteles, eso está claro, por su éxito turístico, ¿no? Y hotel de calidad, que es la apuesta que tenemos que hacer por turismo de calidad, sino edificios de oficinas que se convierten en espacios productivos, como el Parque Tecnológico, solo que en vez de estar a 13 kilómetros de Málaga, está en el corazón de la Málaga Nueva, la Málaga del Oeste. Y en el corazón de la Málaga Nueva, para poder dinamizar ese espacio de entorno, de viviendas, comercios, todo lo que existe en ese espacio. Ahí puede haber perfectamente, estamos hablando de 170.000 metros cuadrados de techo, de los cuales 40.000 van para las viviendas de VPO, que ese suelo permite pagar a los propietarios de Raijanal, porque hemos conseguido, va a ligar una cosa con otra, 500.000 metros cuadrados de zona verde, de zona libre en el Raijanal, que iba a conseguir la Junta y antes el Ministerio de Cristina Narbona, de la etapa de Zapatero, pero no lo hicieron, y nosotros en el Plan General hicimos el esfuerzo de plantear una compensación de edificabilidad, de aprovechamientos. Hemos pagado con aprovechamiento urbanístico a esos propietarios. Y parte de esos aprovechamientos salen de este suelo de la zona de Repsol, ¿no? No lo olvidemos eso, a efectos de todos los proyectos que se puedan plantear en ese suelo. La diferencia, que son unos 130 y algo más, 1.000 metros cuadrados, pues va comercio, vivienda y oficina. Todo lo que pueda hacer oficinas, desde el punto de vista legal, en mi criterio, y compartido por el equipo de gobierno, y entiendo que por los demás grupos lo verán bien, es que pueda tener ese carácter de elemento motor y dinamización. Son unos cuantos miles de empleos que podemos tener ahí. Si acertamos en atraer ahí empresas como las que hace el Parque Tecnológico, hay empresas que prefieren estar en la ciudad al parque, otras a lo mejor prefieren el parque porque hay una masa crítica en el conjunto de ellas, ¿no? Creamos ahí un elemento muy potente para competir con ciudades, sea Barcelona, sea Madrid o ciudades europeas, que tienen esos edificios, no hay que mencionarlo, está en la memoria de todos, ¿no? Edificios y zonas que buscan convertir en pequeños espacios como cities, pequeñas cities, no tienen por qué ser empresas financieras, algunas son al servicio de empresas financieras, donde me consta sobradamente de empresas que buscan acercarse a Málaga y necesitan esos edificios, ¿no? Esos allí o en otro sitio, quiero decir, ¿no? Edificios de esas características. Y ahí tener un parque al final de 130.000 metros de suelo ocupado, verde, es muy bueno para los dos distritos que he mencionado,
y se complementa con perfectamente esas zonas de oficinas, que al hacer oficinas no genera más usuarios, digamos, de los parques, porque son personas que están 7, 8 horas trabajando y su vida la hacen en las zonas donde resida, que puede ser en el entorno, pero no porque vayan a vivir allí, no sé si me explico, lo que hacen es dinamizar esa zona del entorno. Está muy cerca de la estación, con lo que tienen la posibilidad de tener la conexión al aeropuerto fácilmente, la conexión en alta velocidad con el resto de España, y está cerca del mar. Entonces son unas ventajas para jugar esa liga de alta división que Málaga juega en el plano tecnológico, en el plano del emprendimiento, que vale la pena ir por ese camino. Por eso nosotros defendemos este proyecto que está en el planeamiento, damos seguridad jurídica a los propietarios con nosotros, que Sareb son no solo administración central, sino también empresas privadas, propietarias de ese suelo, que han heredado la propiedad que tenían de las cajas, que a su vez heredaron del propietario inicial, que compró a Repsol el suelo ese, esa es la historia de Repsol. Nosotros, cuando se hizo el plan de esa zona, el Ayuntamiento consiguió una propiedad importante. Hoy tenemos algo más del 50% de la propiedad de toda esa edificabilidad. Y eso es un valor para la ciudad también. O sea, dinamizamos la ciudad y tenemos un recursos económicos, cuando eso se venda, ¿no?, para conseguir hacer más zonas verdes, para conseguir abordar el plan de Guadalmedina, por ejemplo, donde nadie nos dice aquí estamos para ayudar al plan de Guadalmedina, ¿no? Entonces tenemos que administrar bien los recursos de aprovechamiento urbanístico que tiene la ciudad, que son de todos, buscando justamente el hacer una operación que multiplique las zonas verdes, no solo los 130.000 que podremos hacer en Repsol, quitando la parte que se edifique, no solo los 500.000 que hemos hecho en el regional, ligado al tema de Repsol, como he explicado, que esa parte de regional la tiene que hacer la Junta, con fondos europeos, ese parque, sino que podremos abordar más parques, más zonas verdes en Málaga, ¿no? Visto así, es una operación muy completa, porque tiene elementos verdes ambientales allí y en otras zonas de Málaga, capacidad de recursos para abordar mejoras como la zona del Guadalmedina, y al final tener ahí una zona muy dinámica, como lo llamo, un pequeño parque tecnológico en vertical, que además embellezca la ciudad, porque la arquitectura de estos edificios es hermosa, haciéndolo bien. Con respecto a elementos contaminantes, ya hubo una limpieza primera, después hubo un estudio, un informe que sí aconsejaba una limpieza a lo mejor más en profundidad, para que no quedara ningún residuo y ningún resto. ¿En ese aspecto ha concluido totalmente o se tiene que iniciar una nueva limpieza? Vamos, nosotros históricamente tenemos la noticia de que el informe que se hizo, que fue positivamente aprobado por la Junta de Andalucía, que le correspondía dar ese visto bueno cuando lo planteó Repsol, en el momento que ellos vendieron, quiero recordar que fue así, y nosotros, a la vista de algún comentario que ha habido, alguna noticia con alguna duda sobre el particular, le hemos pedido a Sareb que también sobre este tema avance, ¿no? Y estamos en esa idea, en que se avance sobre ello y se tenga, pues, la absoluta claridad y seguridad. Técnicamente todo tiene solución, si fuera necesario hacer algo más, porque hay algunos criterios más exigentes que antes, porque si antes se aprobó, digamos, lo normal es que esté aprobado ahora también, ¿no? Pero, en fin, en esa línea trabajaremos para absoluta seguridad y tranquilidad de todos. Alcalde, dentro de esa proyección urbanística de la que estamos hablando, hay dos proyectos que han acaparado la atención, pero principalmente porque han entrado a formar parte de los mismos tanto la sociedad malacitana, los habitantes de la ciudad, los grupos políticos, empresas privadas, públicas, como son el aspecto del hotel, de la capacidad hotelera que tiene que tener Málaga, como antes comentaba, con esa idea y esa propuesta del Málaga Port, y la otra es el aspecto de la Astoria, de esa manzana de la Astoria que tan vinculada ha estado en estos meses a todo tipo de noticias, todo tipo de lucubraciones, todo tipo de pensamientos. En esos dos aspectos que hablan del futuro, también estamos parados, o por lo menos uno a lo mejor va mejor que el otro, pero también está todo en una nebulosa y están los proyectos, pero ahora mismo estamos en fase de ver lo que pasa, ¿no? No, vamos, algo más. Yo creo que en ambos están las cosas moviendo. Empecemos por la zona del puerto. Ahí hay un proyecto que arranca de un plan especial que tiene el puerto y que fue aprobado y consensuado con el Ayuntamiento hace ya años. Yo me acuerdo que en las elecciones de 2011 este proyecto figuraba como uno de los proyectos estrellas. Vamos, no exactamente ese tipo de configuración de edificios, pero sí la idea de un hotel en esa parcela que queda libre detrás de la estación marítima, la estación de cruceros, ¿no?
Antes ya inclusive del 2011 se había hablado de ese tema, por eso apareció en el 2011, porque el puerto, en la etapa en que era presidente Enrique Linde, planteó este tema al ayuntamiento y pusimos unos condicionantes que después ya se recondujo el tema para que pudiera ser viable. Tiene elementos positivos para la ciudad el poder tener un hotel más de calidad, es un sitio singular a efecto de que pueda ser de calidad. Y lo que ha surgido en los últimos años es un grupo empresarial con solvencia y voluntad de hacerlo, ¿no? Y el puerto entonces está haciendo los trámites que corresponden legalmente a eso, ¿no? Ahora mismo está pendiente, quiero recordar, de que la Junta diga qué tipo de declaración de impacto ambiental se hace, si una normal o otra que necesite más tiempo en su análisis y demás. Bueno, es una decisión que corresponde al ámbito autonómico y yo respetaré lo que decida en esa materia. Nosotros vemos bien que se haga el proyecto, le vemos más ventajas que inconvenientes, le tenemos la ventaja de que Málaga da un paso más en tener hoteles de calidad que son necesarios, hoteles además que tenga pues, una pequeña zona, no muy grande, pero una zona también para congresos, convenciones, reuniones. Trata de ser un hotel pues, de gran lujo, que es bueno, una ciudad necesita, yo recuerdo muchas experiencias vividas en mi etapa de alcalde, donde ciertos acontecimientos singulares, recuerdo el foro hispano-norteamericano, que traía empresarios de los dos países y políticos de los dos países, pues no había hotel en Málaga capaz de acogerlo. Hicimos la cena, me acuerdo, en el Museo del Automóvil, que es muy idóneo, que siempre sorprende agradablemente en ese sentido, como espacio también para compartir actividades de esta naturaleza, pero los hoteles lo buscaron en la costa, en Málaga no teníamos. Hoy ya tenemos el Miramar, y desempeña un papel importante en reuniones como la hora del Consejo de Europa o la que hemos tenido hace unos días del Eisenhower Fellowship, que eran 50 países, venían representantes de esta asociación y estuvieron encantados de Málaga, del hotel, de la imagen que la ciudad da, etcétera, ¿no? Ahora tenemos el foro hispano-japonés el mes de octubre y también va a tener lugar allí, ¿no? En Miramar, me refiero. O sea, hoteles de este tipo se convierten en elementos muy atractivos para actividades que le dan nivel a la ciudad, ¿no? En definitiva, complementa la potencia turística de Málaga. ¿Qué reflexión cabe hacer? Que algunos hablan, pues si tiene impacto ambiental o no. Yo siempre he dicho que el impacto ambiental para mí fuerte en tema portuario fue el Muelle 9. El Muelle 9 fue buscar una alternativa al el tráfico de petróleo que se quitó, hemos hablado de ello hace unos minutos, perdió el puerto ahí la mitad de sus ingresos y se trataba de apostar por el tema de contenedores. Bien, es verdad que los contenedores estaban muy consolidados en Algeciras, y además el puerto que Marruecos ha puesto en marcha en Tánger Med, para contenedores, hace una competencia difícil que el de Málaga se abra y hueco, ¿no? Y el puerto de Málaga lo intenta, pero tiene un tráfico de contenedores bajo, hay una reconversión hacia lo que es mercancía en general, y va teniendo su vida, tráfico también, puerto también para importación y movimiento de vehículos, en fin, la vida comercial del puerto necesitaba espacios, y lo que se ha tratado es, puesto que estaba por un lado el muelle 1 y 2, que se han pasado a la ciudad, para uso de la ciudad, y la ciudad está orgullosa y contenta de lo que se ha hecho en el muelle 1, Paso de la Farola, y el 2, paralelo al parque. Se trataba de que el puerto tuviera alternativas a la pérdida de ese espacio portuario, 1 y 2, y a la pérdida del tráfico de petróleo, ¿no? Pero causó su impacto, no cabe duda, ocupa una lámina de agua importante, aparte el tema de las grúas, ¿no? Que ahora hay menos y a lo mejor puede que menos altas, ¿no? Entonces, la torre del puerto yo la veo esbelta en su definición, no, por tanto no va a ocupar un espacio en anchura grande, y creo que su posición alejada de la ciudad en alguna medida, pero no enormemente alejada, porque además tiene que ser, lógicamente, apoyado en el espacio portuario, no va a hacerse en el mar libre, pues al estar alejada tiene menos impacto, y si estuviera más cerca tendría más, como diríamos, sensación de presencia, vamos a decirlo, ¿no? Sobre la ciudad. Ahí hay una presencia, pero más en el paisaje, más en el horizonte, y creo que su encaje es fácil, ¿no? Desde ese punto de vista. Yo, sinceramente, objetivamente, le veo más ventajas que inconvenientes, es como lo veo, y creo que irá avanzando al ritmo que legalmente corresponda. Astoria-Victoria. Hemos hecho un concurso idea complejo, se trataba de que la iniciativa privada sea capaz de hacer una inversión a su cargo y de hacerlo sostenible y que tenga componentes culturales, que no sea actividad solo comercial, sino que tenga actividad fundamentalmente cultural, ¿no? Y ganó aquel concurso Ideas el proyecto que tenía la impronta de Antonio Banderas, con su apuesta por el teatro, que es además un antiguo tema muy constante en el compromiso de Banderas con Málaga, que Banderas, aparte de ser un magnífico embajador de la ciudad, es un hombre enamorado de Málaga, que quiere la ciudad y que ha tratado en este proyecto de hacer algo interesante para la ciudad. Hubo comentarios muy
para mí desafortunados, que han desanimado a Antonio Banderas, porque hacer un compromiso de inversión económica y que además te estén pegando palos por ello, es muy difícil de sostener, ¿no? Y él prefiere orientar su interés por Málaga, en este sentido, hacia un proyecto privado, es decir, alejado de un espacio público, donde no haya que resolver, cualquier cosa que se hiciera sería, según él, criticado, por más objetivo y ecuánime que se haga, ¿no? Y yo respeto su decisión, ¿no? He tratado de como hacerlo reflexionar sobre este tema, pero respeto su decisión. Y al final vamos a tener la ventaja de que hará su proyecto privado, ajeno a un suelo público municipal, y en esta parcela, que es muy singular, desde el punto de vista de su posición estratégica, en base a los proyectos que presentamos, tenemos ahí varias ideas que podemos articular el concurso final de adjudicación de algo que sea útil para la ciudad, en los términos que antes definía, ¿no? Por lo tanto, vamos a conseguir dos cosas, no solamente una, sino dos cosas, ¿no? Y eso va hacia adelante. Nos queda ahora sobre las reuniones que ha habido ya en gerencia, desde el punto de vista municipal, también de gabinete de alcaldía, para ir viendo estos proyectos que habían quedado detrás del ganador, los que sean más interesantes, y hacer o un mix de ideas varias o uno más netamente parecido al que más convenza, y plantear ya la definición última, ¿no? Esto es un tema que no debe llevar muchos meses, yo diría pocas semanas, para plantearlo ya el avance final en esa parcela. Comentábamos y se hablaba de esa proyección de Málaga en los distintos proyectos. Este es un proyecto de futuro, un proyecto que ha estado prácticamente en todos los proyectos, y valga la redundancia, del partido gobernante, en este caso del PP, a lo largo de todos estos años, para un resultado final del que hablábamos. Y hablábamos de pulmones verdes, de iniciativas, de conjeturas en torno a lugares de la ciudad donde tener un lugar de esparcimiento, de encuentro. Y hay un lugar creado y que también está en proceso, que lo veremos también cercanamente en fecha, como es el Campamento Benítez. La puesta en marcha ahora inicial, con los primeros elementos necesarios para que sea ese lugar de esparcimiento, pero que es mucho más ambicioso el proyecto. También se encuentra en esas fases de ejecución hasta llegar al proyecto final. Así es. El Campamento Benítez ha sido una vieja aspiración de Málaga. Desde que dejó de tener uso militar, se ha estado pidiendo que pasara a la ciudad, porque la ciudad lo compró en los años 20 del pasado siglo, lo aportó al Estado para que tuviera un uso militar. Era el momento de la guerra de África, se llamaba, ¿no?, de los años 20, y se trató entonces de que el Ayuntamiento ponía una condición, una cláusula de que si no tuviera el uso volviera a la ciudad, y el gobierno de entonces no quiso. Galvez Ginachero era Galvez Ginachero, el alcalde. Exacto. Galvez fue un gran alcalde, en pocos años hizo muchas cosas, y además siguió cuidando y atendiendo toda su responsabilidad en el Hospital Civil, un hombre realmente de una capacidad de trabajo y de calidad intelectual extraordinaria, ¿no? Y no consiguió que esa cláusula fuera admitida, pero el acuerdo de pleno, a entender bueno, que conseguido, de que parecía que se estaba asumido, al menos verbalmente, que tenía uso militar y si no volvía a ser municipal. Se ha intentado, la verdad es que se ha luchado por ello. La negociación que yo llevaba con el ministro Bono, ministro de Defensa, el gobierno Zapatero, tuvo el problema de que en aquel momento el Ministerio de Fomento, Magdalena Álvarez, la ministra, cruzó en el camino, quizás con buena intención, pero lo complicó. Digo con buena intención porque planteaba la adquisición por parte del Ministerio de Fomento para plantear el proyecto del Museo del Transporte. Luego lo adquiere mediante pago a Defensa de unas obras que necesitaba Defensa en Torrejón, pero a cargo de Fomento, pero luego el proyecto del Museo del Transporte no se hace realidad, por las razones de la crisis, por lo que fuera, no se hace realidad. Nosotros nos habíamos comprometido a apoyar también, a ayudar a ello, y esa compra complicó mucho que luego Fomento, ya no Defensa, Fomento, que no tiene nada que ver con el campamento militar, nos lo volviera a entregar a nosotros, porque los abogados del Estado de Fomento decían, oiga, que al Estado le ha costado, a Fomento le ha costado dinero, ¿cómo vamos a justificar que por la buena no se damos, ¿no? Entonces negociamos un acuerdo con Fomento, Ana Pastor, ministra, donde volvió a Málaga el campamento,
y nosotros lo que hacíamos era recibir unas carreteras, unas autovías y carreteras del Estado, carreteras también, y pasaban a ser municipales, lo cual tiene su ventaja a efectos de administrativamente ser más ágiles, ya no depende de que el permiso lo dé el Ministerio para tal o cual cuestión de obras o de temas o mejoras a realizar en esas vías urbanas, ya de carácter urbano, aunque evidentemente tiene el mérito de que nosotros no hacemos cargo de esas carreteras, era como una especie de pago ahí indirecto, ¿no? Yo le he dicho a la Junta, por cierto, que quiere que aceptemos carreteras y autovías suyas, que nos dé un Benítez equivalente. He planteado el tema del convento de la Trinidad como una fórmula, u otras cosas que se podrían hacer, ¿no? Puesto que con el gobierno central fue así la negociación, ¿no? Dicho esto, que explica un poco la tardanza en conseguir ese suelo, nosotros iniciamos obras primero, con el deseo de ponerlo cuanto antes, pero nos encontramos con que parecía que era necesario hacer un plan especial, y hemos hecho el plan especial. Y la tramitación del plan especial está siendo muy compleja, tan compleja que a nivel autonómico la parte correspondiente al tema hidráulico, tema de agua, pues ha habido un montón de dimes y de vueltas y de papeles, de documentos, porque plantea que un arroyo que hay allí, que se llama Cañuelo, Cañuelo significa como pequeño, pequeño caño de agua, que sale al final por la zona del Golf, del Parador, y entre el Golf y la Cizaña, pues se le dé un cauce artificial, digamos, dentro del Reglamento Benítez, caso de avenida de esto de los 500 años, de estas normas legales que hay, que no va a pasar nunca, 500 años, pero no le vamos a ver ni cuando llueve intensamente en la propia ciudad, y todo ese tema es lo que ha estado un poco retrasando en gran medida tener el plan especial definido, con lo cual nosotros hemos hecho como una operación rápida de uso de tal como estaba, mejorando, eso sí, la vegetación, podando un poco, limpiando los pinos correspondientes, poniendo algunos elementos de acogida que hagan más urbano el tema, pero tiene un carácter muy periurbano el parque, ¿no? Y todavía está por completar, ¿no? Hay que hacerle una entrada por la zona peatonal, por la zona norte, y también a efectos de tener un espacio perimetral de deporte, de actividad de correr dentro del propio parque, en fin, dotarlo de alguna zona de servicios vinculado a alguna concesión de cafetería mínima, pero que pueda tener servicio, irlo mejorando, alguna iluminación como hemos hecho en el parque de la colonia Santa Inés, que los vecinos de la zona lo conocen, con energía solar, fotovoltaica, que se carga y durante la noche se ilumina cuando uno pasa, de tipo LED, etcétera, avances tecnológicos típicos de una ciudad que apuesta por la innovación tecnológica y que puedan dar respuesta a este tema, ¿no? Esas mejoras se van a ir haciendo en los próximos meses, próximos años, y se irá viendo cómo efectivamente ese parque, siendo periurbano, se convierte en algo más atractivo todavía. Es un parque típicamente metropolitano, en el sentido de que está en el Málaga, en el límite con Torremolinos, o sea que habrá usuarios de Málaga, pero también de Torremolinos y de Alhaurín de la Torre, ¿no? Lo digo porque la vocación natural de ese parque es que fuera conservado por la Junta. El de Arraijanal, que antes he mencionado, que está situado más hacia Málaga, sería hasta casi menos metropolitano, y sin embargo está planteado que sea la Junta la que lo haga con fondos europeos y lo conserve, para que recuperemos el retraso enorme que tenemos en esa materia en relación a Sevilla. En Sevilla la Junta hizo el Parque del Alamillo, carácter metropolitano, abierto a toda la comarca que en torno a Sevilla, y lo conserva, y las cuentas del Alamillo para los ayuntamientos son cero, y para la Junta son lo que cuesta mantenerlo. Está un parque muy bonito, por cierto, del Alamillo, ¿no? Y esa especie de Alamillo de Málaga tiene que ser regional y debería ser algún día el Benítez. En cualquier caso, nosotros hemos dado el paso con el Benítez, conseguimos que sea para la ciudad y estamos incorporándola al uso de la ciudad lo más posible. Ahí hay un tren que algún día pues también cabe, si no allí delante, pero sí en la zona donde están los centros comerciales, de Plaza Mayor y que etcétera, tener parada, una forma de hacerlo más fácil llegar a él, lógicamente. Pues vamos a seguir hablándoles de todos esos aspectos de Málaga, vamos a inmiscuirnos también en los aspectos tecnológicos y en la innovación que esta ciudad tiene y mucha, pero eso va a ser después de unos pequeños consejos y volvemos enseguida con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. En las universidades públicas andaluzas estudia quien quiere desarrollar su talento, impulsar su vocación, formarse en universidades incluyentes, universidades de excelencia, quien quiere tener las mismas oportunidades. Porque en Andalucía existen medidas que recompensan el esfuerzo y el talento. Medidas para lograr una universidad pública gratuita. Infórmate de todas las ayudas. Junta de Andalucía. Volvemos, le decíamos que era
poco el tiempo que íbamos a estar, porque son muchos los temas. Hemos hablado con el alcalde de Málaga de los aspectos urbanísticos, de los planteamientos de futuro y los planteamientos presentes en torno a todos esos aspectos. Alcalde, hoy precisamente teníamos el día sin coche y precisamente el Ayuntamiento de Málaga ha ideado una iniciativa en la que la visión real de un coche, como pueden ser las llaves, sean entregadas o enseñadas, evidentemente, entregadas no, al conductor de los autobuses, de las líneas de autobuses de Málaga, y el viaje hoy salía gratuito, así como aquellos taxis que se pidieran las diferentes carreras que empezaran a contabilizar desde el punto de recogida y no desde el punto de inicio del taxi. Sí. Eso nos hace ver también la importancia del transporte en esta ciudad. Un transporte que, si hablamos de la innovación, de la regeneración de la flota de autobuses, se ha transformado totalmente y busca la excelencia en cuanto a las nuevas incorporaciones tecnológicas, y que es un lujo en comparación con otras ciudades que también quisieran y que en las que se fijan, hay otras ciudades que se fijan en Málaga precisamente por esa línea de transporte, aunque evidentemente siempre nos podemos quejar de las necesidades de unas u otras líneas en determinadas zonas de la ciudad, de la procedencia, del número de minutos, de la tardanza, pero hemos visto un cambio en estos años atrás, desde ver en la APP o con el billete, de controlar el minuto al segundo, cuándo va a llegar la línea. Precisamente eso es uno de los aspectos en los que Málaga está muy interesada y tiene un empuje muy específico, tanto con Málaga Valley, el parque tecnológico, pero los autobuses, la línea de autobuses siempre ha sido un referente, ¿no? Siempre. Málaga es una ciudad de hace años ha apostado por la innovación, claramente, por ser una ciudad con proyectos que son conocidos con nombres Smart Cities, de nombre en inglés de ciudad sabia, ciudad inteligente, y la MT es el ejemplo quizás más claro, yo diría más paradigmático, ¿no?, de cómo se ha ido evolucionando, mejorando y cambiando. Desde la tarjeta sin contacto, que fue, me acuerdo, hace ya años, la primera ciudad de Europa en hacerlo, hasta llegar al pago con móvil, hay todo un camino recorrido enormemente eficaz e interesante, ¿no? En medio podemos encontrar avances como fueron la información en las paradas de cuando llegan efectivamente los autobuses. Información que conseguimos que fuera no solamente visual, sino que fuera también locutada en voz para aquellas personas ciegas, invidentes, que no pudieran verlo, llegaran. Y que se resolvió con un método novedoso, patentado por la MT, del pulsor que los invidentes tienen para activar los semáforos sónicos, que se pone el semáforo en sonido para avisar que está ya verde y por tanto poder pasar. Tiene un segundo pulsador que activa la información locutada y que dice: la línea tal llega en 3 minutos 15 segundos. La línea tal dice las líneas que pasan y puede uno ya situarte en qué tiempo te queda para más o menos llegar a tu autobús. Cuando el autobús llega, una voz avisa de dónde está la posición de entrada también del propio autobús. Son muchos detalles. Ahora mismo los últimos autobuses incorporados a la red no solamente llevan el sistema USB para poder cargar móviles, por poner un ejemplo de sensibilidad con lo que es el mundo de Internet, el mundo de los móviles, sino pantallas con información puntual sobre muchos temas de conexión de las líneas, información que puede interesar en relación al transporte público. Son autobuses, por supuesto, accesibles, todos con su rampa doble, manual, no solamente la rampa, digamos, mecánica. Son avances muy claros. Cada vez más ambientalmente sostenible, la última tecnología en materia de que los ahorros, o sea, la eliminación de partículas, de óxido de carbono, de nitrito, etcétera, es casi el 100%, una cantidad altísima, ahorro de combustible también. Hemos incorporado una flota, un número de 11 híbridos, que tenemos ya 15 híbridos en total, donde hay el ahorro aún es mayor en materia de este tema de contaminación. Tenemos algún vehículo eléctrico, hemos sido pioneros en los proyectos de cómo recargar los vehículos, los autobuses eléctricos, Proyecto Victoria, ahora tenemos el Proyecto Paloma. No hay tema de avance tecnológico en el cual la MT no esté presente, ¿no? Lo hemos hecho con mucha ambición, con mucha seguridad. Las aplicaciones de móviles para información de
qué tiempo te queda para ir y cómo puedes encontrar la parada correspondiente a alguien que no sea de la ciudad. Son millones de usuarios de veces que se activan esas aplicaciones a lo largo de estos años, creciendo de una manera vertiginosa, porque Málaga es una ciudad muy abierta a esas aplicaciones tecnológicas. Lo hemos hecho a la MT, lo hemos hecho también en aparcamientos, es un tema muy habitual, ¿no? Estamos muy orgullosos, tenemos, yo creo, la mejor empresa de transporte público de España, esa es la realidad. Y hoy, datos de antes de empezar el programa, llamamos al director, ha sido testigo, me llamaba al director de la MT, Miguel Ruiz Montañés, y me decía que un éxito total. En la mañana, 150.000 billetes gratuitos los previstos para estos temas se habían agotado, entonces calculan que serán más de 200.000 los usuarios que han hecho, digamos, utilización de esta posibilidad. Efectivamente, no estoy usando el coche, tengo derecho a usar el autobús gratis. Este tema ha despertado mucho interés en las televisiones nacionales, en otras empresas de transporte público de España que han llamado, interesándose por la experiencia, y lo que hace sobre todo es poner de actualidad la importancia del transporte público, recordarnos que un autobús sustituye a muchos vehículos que dejan de contaminar, que no ocupan espacio entonces en la calle, que da más calle, más espacio para todo. Por eso es bueno que haya también carril bus, evidentemente. Los buses hablamos de una flota de autobuses municipales y precisamente una flota parece ser uno no de los problemas, pero sí de las contraindicaciones para esa municipalización tan hablada, tan discutida y tan puesta en escena precisamente a través de la última huelga de Limasa, puesto que se decía que la adquisición de una flota va a suponer un desembolso para el ayuntamiento, pero se podía llegar a ciertas soluciones de alquileres. Hay también una serie de estudios que ven viable la adquisición de una flota y municipalizar Limasa. A ese respecto, ¿cómo van las negociaciones y en qué punto nos encontramos? Vamos a ver, es un tema hablado con el comité de empresa. Mi posición personal es conocida, a favor de que sea municipal. Es claro y es también conocido que en España la mayor parte de los servicios de limpieza son externos, son empresas privadas especializadas. Hay magníficas empresas privadas en España que hacen estos servicios dentro de España y fuera de España, en otros países también, quiero decir. Sin embargo, yo creo, por la situación de Málaga, donde es necesario sumar a una mayor eficacia de los trabajadores en su trabajo, que lo hacen bien, pero aún puede hacerse mejor, sumar la colaboración ciudadana, que un mecanismo un poco complejo, voy a tratar de explicarlo, donde parte del salario esté vinculado a la productividad medida externamente, de una manera objetiva, productividad en cantidad y calidad del trabajo, sea un estímulo para hacerlo. Lo aceptan en este caso, no si no hay ese paso a municipal, digámoslo, esa es la realidad, y por otra parte un estímulo que se surgiría de que los malagueños podrían opinar mediante unas encuestas no específicas para el tema de limpieza, igual que se hace de vez en cuando sobre la calidad de los servicios municipales, sea jardines, sea actividad deportiva, sea turismo, sea limpieza, recogida de basura, iluminación, 1000 aspectos que hay en la vida de la ciudad. Cuando la diferencia entre las opiniones favorables y las desfavorables sea claramente neta, se continúa, y si no fuera claramente a favor de los favorables, es que entonces las cosas no se están haciendo bien, entonces habría el paso hacia privado, ¿no? Y eso está aceptado. Hay que escribirlo muy bien, con mucha claridad, para que se interiorice bien y se tenga claras las ideas, que esas son las reglas de juego, y se sepa por parte de todos los trabajadores, y lo entiendan también muy bien todos los concejales, de que es en esas condiciones. Si son en esas condiciones, mi postura es apoyar ese camino, ¿no? Reconozco que dentro de nuestro grupo hay sus dudas respecto, porque la fórmula tradicional en España es más la empresa privada. Reconozco que la empresa privada nos quita dolores de cabeza a nosotros en cuanto a que la negociación colectiva, etcétera, es ya tema de la empresa privada, y esto quedaría un poco en el ámbito de lo que es el ámbito municipal, pero tiene la ventaja de que esa opinión dada por los vecinos, aparte de estimular también al trabajador, como acabo de explicar, hace reflexionar al vecino. Dice, pues yo estoy opinando sobre tal servicio, pero el servicio de limpieza, otros a lo mejor no. La iluminación, ahí no afecta nada que haga uno u otra cosa, pero la limpieza no solo es limpiar, es mantener limpio lo que se limpia. Yo he insistido mucho en esta idea, cuando tantas veces dicen, no, está bien limpia la ciudad, yo la veo cada vez más limpia, y procuramos que con Limasa 3 esté cada día mejor atendida. Hemos adquirido mini hidrolimpiadores, se han alquilado maquinaria también para tener más elementos mecánicos de barrido, etcétera, tratando también de crear redes de baldeo,
con agua subterránea, 20.000 metros de redes de baseo, tratando de mejorar la capacidad de defensa de la ciudad en cuanto a baldeo mientras llueve, porque mientras llega la lluvia, que son muchos meses, hay que hacerlo desde el punto de vista de la acción del hombre, la acción de la empresa. Pero estimo que, por tanto, ese componente de adición, de colaboración que es necesaria, no de me da igual, llevo la basura en cualquier momento y la dejo fuera del contenedor, aunque el contenedor haya sitio, ese carácter proactivo de colaboración me parece esencial, el reciclado, tantos aspectos, no tirar el papel al suelo, el chicle por supuesto menos todavía, 1000 aspectos que son factores que influyen en la sensación que hay. A pesar de todo eso, yo opino que hay una situación mejor en cuanto a limpieza y una colaboración ciudadana bastante buena, pero mi aspiración lógica es que sea la máxima posible, total y absoluta, ¿no? Es lo que conseguiríamos el ideal, ¿no? Ese momento virtuoso del tema. Bueno, y en eso estamos, tratar, el compromiso es que sea septiembre, si no será primeros días de octubre, en fin, cuanto antes poder tener claras las ideas, no sé si lo he explicado bien porque tiene cierta complejidad, de cómo conseguir esos estímulos. Yo sé que hay gente que a lo mejor dice, hombre, un partido de centro-derecha, ¿cómo defiende esta idea que son más bien, digamos, de la izquierda? La izquierda, lo que ocurre es que cuando habla de municipalización no se plantea todos estos componentes que yo explico, sino más bien habla de como si fuera una cosa que lo resolviera todo con una palabra mágica, ¿no? Y no basta con una palabra mágica, no. Tiene que tener esos componentes de que nos embarquemos todos, trabajadores de Limarsa y ciudadanos de Málaga, en un gran afán colectivo y conjunto, que es conseguir el mejor resultado de limpieza para Málaga. ¿Y qué palabra mágica necesitamos para solucionar el conflicto de bomberos o aparcar una vez la situación en la que se encuentra bomberos? Y precisamente con los últimos acontecimientos también ha habido disquisiciones entre el ayuntamiento y el propio cuerpo de bomberos. Pues más que palabra mágica, yo diría una reflexión serena sobre los acontecimientos vividos desde el otoño del año pasado. Se ha estado negociando un convenio colectivo para el ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento, que quiere decir no solo bomberos, sino también policía y también los funcionarios que ni son policías ni son bomberos, y donde los sindicatos que tienen representación en el ayuntamiento han llegado a unos acuerdos. En esos acuerdos han estado apoyados por 3 sindicatos que fueron mayoría en la mesa de negociación, que son UPLB, UGT y CESIF, y no ha sido apoyado por 2 sindicatos que son el Sindicato Andaluz de Bomberos, SAP y Comisiones Obreras. Pero la minoría debe aceptar lo que la mayoría ha aprobado, ha acordado. Y la mayoría en el tema de bomberos consiguió que el ayuntamiento bajara el número de días de trabajo de bomberos, que son 24 horas de guardia, de 78 a 75. Hay que recordar que esos son los números. La parte que no aprobaba el convenio quería que fuera un día más, menos, o sea, un día menos, o sea, bajar a 74. Pero hubo una bajada de 3, ¿no? Y había 2 puntos, yo creo que son los que han impidieron el acuerdo en aquel momento, que fueron esa diferencia de bajada de 3, y querían que se bajara a 4, y una reclasificación que tiene coste, ¿no?, económico. Yo he leído un resumen hecho por uno de los sindicatos firmantes del tema y al final, claro, lo que uno ve es que ha habido un sentido de responsabilidad, digámoslo, o de sensibilidad, sería la palabra, sensibilidad de los sindicatos que estuvieron de acuerdo en pensar que además de los bomberos están los demás funcionarios y que lo que se ponga además aquí, porque si hay menos trabajo hay que poner más gente que cuesta más dinero, y si hay reclasificación que cuesta dinero es más dinero, sale de que queda menos para los otros en el capítulo del personal. Y sobre todo también de sensibilidad con la ciudad, porque todo lo que se hace desde el ayuntamiento es para que la ciudad funcione mejor en todos los sentidos. Y la ciudad, la gente que no es funcionaria municipal, suele tener un sueldo inferior a los funcionarios municipales, suele trabajar al menos las mismas horas o más y tiene menos seguridad en el trabajo. Y tenemos que procurar que la ciudad vaya muy bien. Hemos conseguido que la ciudad haya avanzado muchísimo en todos los rankings. El que hay ahora muy de actualidad, de IS, que es una gran escuela de negocios, se llama Cities in Motion, Ciudades en Acción, nos sitúa como la 3ª ciudad de España, detrás de Madrid y Barcelona, delante de Valencia y de Sevilla y de Bilbao y de Coruña, que son otras ciudades que están en ese ranking. La primera en cohesión social, esa política social que el ayuntamiento hace es tan buena. Nos gustaría aunque fuera mejor, pero con los recursos que tenemos, que es la primera de estas ciudades españolas, que son el top 10 de las ciudades españolas, los mejores de todas, ¿no?, en cuanto a tamaño de población e importancia de las mismas. Todo eso no se consigue de casualidad, por un esfuerzo constante, en la línea de la innovación, la línea de la cultura, somos fuertes en cultura, en los rankings de cultura estamos muy bien, etcétera. Y todo eso, la política social que decimos, viviendas, alquilar viviendas y pagar una parte del alquiler para que sea sostenible para la gente que no tiene recursos, economatos sociales, política de ayudas a la familia, todo
todo eso al final sale de los presupuestos municipales, ¿no? Pero tener esa visión de sensibilidad, no tener solo la visión reducida de la profesión tal o cual, o sea, eso es bueno hacerlo, ¿no? Está detrás ese tema. Tema de reglamento, que se ha puesto en marcha el hacerlo, yo creo que eso ayudará, ¿no? Pero los temas ayudará a tranquilizar la cuestión, ¿no? Pero los temas que han quedado pendientes de convenio, pues tendrá que ser otro convenio que lo vea, pero siempre tendremos este telón de fondo de la sensibilidad que hay que tener en todas las cuestiones de la ciudad, porque hay más aspectos de la ciudad. Pero nada de lo que necesita el cuerpo de bomberos en medios técnicos, en medios humanos, que hemos incrementado plantilla con 37 incorporados recientemente, medios de sus cuarteles correspondientes, los parques de bomberos, ¿no? Para que estén en las mejores condiciones posibles, nada va a ser regateado, es primera, máxima prioridad, como lo que necesite la policía. Hoy se presentaban 20 nuevas motos para la policía también, son dos cuerpos, policía y bomberos, que en esos medios materiales necesarios y técnicos siempre vamos a estar en vanguardia como es natural, ¿no? Pero tenemos que ver en el tema del costo humano esa visión global de los temas, de todos los funcionarios, de todo el personal y de toda la ciudad de Málaga. Nos queda muy poco tiempo, muchas cosas que hablar, porque esto es como bien decíamos, es una gran ciudad y no me gustaría irnos sin hacerle dos preguntas, dos cuestiones limitadas temporalmente por el espacio que tenemos. Sí. La primera de ellas, si no fuera Francisco de la Torre el alcalde de Málaga, ¿qué mejoraría o qué querría mejorar de la ciudad de Málaga? Visto desde fuera. Visto desde fuera. ¿Qué se me ocurría añadir? Claro. Es difícil de contestar porque ciudadano que dijera, me gustaría que Málaga tuviera más esto porque la veo, carece de este... pero claro, es difícil. Mi obligación, entiendo que es difícil. siendo alcalde, es que si hay algo de esto no me lo aparque, yo me lo ponga en marcha, ¿no? Yo creo que me gustaría que la ciudad tuviera, y no está en nuestras manos, tener los mejores niveles en materia educativa. Tener nuestros colegios la máxima excelencia en los informes PISA o equivalentes, que no hubiera fracaso escolar, que todos los niños avanzaran, que nadie se quedara atrás, que la FP fuera oportunidad para el trabajo mañana. Todo eso. Estoy pensando cómo poder hacer un convenio con la Junta para poder colaborar, las competencias son autonómicas, poder dar ideas que puedan ser recibidas, que puedan ser útiles para ayudar con la mejor buena fe a que ese tema, que es esencial en toda ciudad, y más en las ciudades que están en un territorio menos desarrollado que otro, porque el futuro de una ciudad es lo que sus habitantes sean, su capacidad, su preparación, su espíritu de emprendimiento, su espíritu de innovación, su afán por aprender, los valores del esfuerzo, también la ética, la responsabilidad, todo eso en el conjunto de la educación son esenciales, son fundamentales, ¿no? Eso es, pero no está en la mano municipal, ¿no? Quizás por eso puedo plantearlo, porque si tuviera la mano municipal ya tendría que haberlo hecho. Me he esforzado en estos años, aún no siendo competencia municipal, en valorar el esfuerzo, en reconocer a aquellos que sacan 10, pero no estaba premiando solo a los que sacan 10 de promedio en cada curso de la ESO o de bachiller, sino a todos los que hacen esfuerzo para avanzar. Hemos ayudado a alguna fundación para que haga esfuerzos en que nadie se quede atrás mediante el tutelaje de aquellos que tienen problemas, ¿no? Ayudamos a Proyecto Hombre para que haya prevención del consumo de alcohol y de drogas, que en algunas zonas de Málaga puede preocupar que haya niños tan pronto empezando en estos temas, ¿no? Adolescentes, y es fundamental, va muy ligado al tema educativo también, ¿no? Fomentar las prácticas saludables en deporte, tantos aspectos que tienen que ver con la educación. La educación es el tema esencial de cualquier país, uno de los grandes retos que España tiene pendiente, ¿no? Y nos jugamos el futuro de este país, la historia de España, contada bien en cada comunidad autónoma, un tema que está muy de actualidad en relación a lo que nos está ocurriendo ahora en Cataluña, ¿no? Tiene que ver con la educación también. Lo abordo con total naturalidad porque creo en ello profundamente, que es necesario cambiar eso. En estos minutos que nos quedan, sí, no puedo dejar de pasar la oportunidad. Definitivamente, dentro de 2 años, se concluye este mandato que se ha puesto en escena, que iba a ser el último, que el alcalde de Málaga, que Francisco de la Torre, no se iba a presentar por parte del Partido Popular a una reelección a la alcaldía. Mantenemos la propuesta y habrá noticias futuras sobre el tema al respecto. Vamos a ver, yo en ese sentido tengo el compromiso de cumplir los 4 años, porque lo dije en la campaña electoral, salvo que ocurra una causa de fuerza mayor, mi voluntad es cumplirlo, ¿no? Insistí mucho en la campaña, porque otros decían que no, que me iba enseguida, etcétera, etcétera, ¿no? Y además procuro dar de mí todo lo que puedo, de trabajo, de horas, de imaginación, de ideas, para impulsar Málaga lo más posible, ¿no?
Es cierto también que he dicho en este contexto de estos últimos meses que lo más lógico es que no me presente en las próximas elecciones por razones de cierta lógica desde el punto de vista de los años, etcétera, ¿no? Aunque me siento muy bien, siento con fuerza, y si trabajara algo menos me sentiría aún mejor. Si dedicara más tiempo al deporte, que propugno mucho que la gente haga actividad deportiva, ¿no? Hago algo, pero no todo lo que a lo mejor debiera hacer, ¿no? Es verdad también que mucha gente me dice que lo piense, y en este verano y en la feria ha habido mucha gente que me ha insistido en empezarlo, y yo digo, bueno, pues lo pensaré, le he dicho a algunos, ¿no? Es difícil, sinceramente, que lo sea, pero también he dicho que tampoco es imposible, absolutamente imposible, ¿no? O sea, quiero decir, difícil, pero no absolutamente imposible que pueda hacerlo. En cualquier caso, no va a depender de mí solo, depende fundamentalmente de lo que, como ocurre en todos los partidos, por sus mecanismos estatutarios, decida el partido, que ha anunciado que en la primavera del año que viene tomará la decisión oportuna. Con los datos que tenga sobre estos temas, tomará la decisión que crea más adecuada. Mi postura personal va en la dirección que acabo de describir, que trata de ser coherente con lo que he dicho estos meses atrás. Pues ya han visto ustedes amplias noticias sobre todos aquellos aspectos que tratamos a lo largo del año en este espacio, en este caso con el alcalde de Málaga, al que agradecemos, Francisco de la Torre, pues esa mano que siempre tiende a los medios de comunicación y el estar al tanto de la ciudad y también de estos ciudadanos que proyectamos la Málaga desde esas cámaras que nos ven. Muchas gracias por atender la llamada y por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar en este programa, y deseo el mejor recorrido a este programa con un nombre tan bonito, Objetivo Málaga, objetivo que compartimos todos. Pues ese será nuestro objetivo, vernos el próximo viernes, y continuamos con ese pleno del Ayuntamiento. Así que no se pierdan, que vamos a hablar mucho de Málaga, porque como saben, como decimos y como reiteramos, no deja de ser siempre nuestro objetivo.